deleitarnos en Él, podemos darle gracias a Dios porque tenemos muchas razones por qué agradecer a Dios. Y estamos muy contentos de que estamos acá todos reunidos. Bienvenidos los que han venido por primera vez. Esta es su casa, son bienvenidos. Esta es la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Mi nombre es Juan Vega. Estoy aquí para servirles. No sé si quisieran decir su nombre, presentarse, si gustan. Si pudiera decirnos su nombre, de qué país es. Sí. Yo me llamo Ana, venimos de Dallas, Texas. Estamos aquí nada más de paseo y estamos regresando mañana. Qué bueno. Nuestro pastor nos orientó para llegar el domingo. Qué bueno. Un placer, Cristian. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Estamos muy contentos, venimos de Dallas, Texas, y nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro maestro, recomendó esta iglesia, esta doctrina, y estamos regresamos a la noche, ahora con nosotros, con nuestro viaje. Por supuesto. Pero es un gozo, hermanos, sabiendo que el cuerpo de Cristo está alrededor del mundo. Amén. 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 Muchas gracias por venir. Nos sentimos muy honrados de que ustedes nos acompañan hoy y de que han venido a estar con nosotros. Y somos uno en Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. En las últimas 21 semanas hemos estado estudiando la Biblia de una forma panorámica. Hemos estado viendo pasajes del Antiguo Testamento para entender el plan de Dios de salvación para el mundo. En las últimas 21 semanas hemos podido estudiar o hacer referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento. Ha sido un viaje en el que hemos podido aprender mucho acerca de quién es Dios y de cuál es el pueblo de Dios, qué es el reino de Dios. Y hoy vamos a abrir el telón del Nuevo Testamento. Si ustedes ven en su Biblia, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que hay una página en blanco, una página intermedia, ¿verdad? Con la que se divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto de Dios que muestra el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Es muy importante porque nos muestra de la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y quien ha cambiado la historia de la humanidad. Estoy seguro que todos podemos concluir que el Antiguo Testamento nos enseña mucha sabiduría, que el Antiguo Testamento es muy importante, porque la Biblia es una unidad que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si la Biblia terminara solamente con el Antiguo Testamento, estoy seguro que todos tendríamos una sensación de expectativa, ¿verdad? De qué va a pasar, qué va a seguir, ¿verdad? Por eso es que Dios nos dio el Nuevo Testamento, para ver el cumplimiento de sus promesas. La semana pasada estudiamos brevemente acerca de los profetas después del exilio, ¿verdad? Estudiamos acerca del profeta Zacarías, del profeta Ageo, del profeta Malaquías, y también aprendimos de Esdras, quien era un sacerdote.
y también de Nehemías, quien era gobernador de la provincia de Judá. Y aprendíamos que ellos fueron enviados por Dios al pueblo para explicarles que tenían que reconstruir las murallas de Jerusalén y tenían que exhortar al pueblo a regresar a la fidelidad de Dios, a Dios, ¿verdad? Habían muchos del pueblo de Israel que se habían mezclado con otros pueblos y estaban adoptando sus prácticas paganas, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y por eso Dios enviaba a sus profetas para exhortar al pueblo a que se arrepintieran y confiaran en Él. El último profeta que habló en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías, y él habló al pueblo de Israel en el año 430 a.C. y les hacía promesas de salvación y de esperanza al remanente de Dios, pero también les advertía que debían arrepentirse. El Antiguo Testamento termina con estas palabras del profeta Malaquías, en Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Estas son las últimas palabras que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumados hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces, ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Dios está diciendo aquí que para los que son fieles a Él, para los que confían en Él, va a brillar un sol de justicia, que les traerá salvación, ¿verdad? Pero que Dios también va a eliminar el pecado. Y vemos que un patrón muy común en el Antiguo Testamento es que Dios ama a su pueblo, Dios nunca abandona a su pueblo, Dios cuida de ellos siempre, porque Él es fiel a sus promesas. Él le dijo a Josué, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Por lo tanto, Dios siempre iba a estar ahí con su pueblo. Dios disciplinaba a su pueblo por su pecado, pero nunca los abandonaba. Muchas veces Dios enviaba a los profetas a anunciar al pueblo que tenían que arrepentirse de su idolatría e injusticia. Y después de que el pueblo se arrepentía, Dios les bendecía, pero Dios nunca les abandonó. Ahora Dios les anuncia al pueblo de Israel que va a haber una esperanza. Y cuando yo leo esta palabra donde dice que brillará un sol de justicia que les traerá la salvación, yo pienso en un amanecer, en la belleza que es ver el sol nacer y ver un nuevo día de vida en el que Dios nos permite respirar y ver la bondad de Dios en ese amanecer, ¿verdad? Dios está prometiendo que Él va a traer un Salvador, ¿verdad? Y ese también es un tema muy importante de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis 3:15. Porque Dios creó todas las cosas perfectas, ¿cierto? Sin pecado. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él todo lo hizo bien, todo lo hizo perfecto. Pero el hombre voluntariamente escogió pecar. El hombre desobedeció a Dios cuando comió del fruto del conocimiento del bien y del mal que no debía comer. Y por ello el pecado y la muerte entraron al mundo. Pero aún en ese momento,
cuando Dios podía haber juzgado el pecado para siempre, Dios escogió dar salvación y una esperanza de perdón a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando le dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, de la mujer. La simiente de la mujer, o un descendiente, un hombre que vendrá de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Aquí veíamos que Dios iba a enviar a uno que vendría de la mujer a restaurar todas las cosas, que aplastaría a la cabeza de la serpiente, que destruiría el mal para siempre. Entonces Dios siempre promete que habrá un Salvador, y los judíos, los israelitas en el Antiguo Testamento ansiosamente esperaban esa liberación, porque si recordamos, los judíos sufrieron primero la captividad del reino del norte a Asiria en el año 722 a.C., cuando la ciudad de Samaria fue sitiada por los asirios. También el reino del sur, Jerusalén, fue sitiada por los babilonios en el año 584 aproximadamente antes de Cristo. Y esto era el juicio de Dios, justo juicio de Dios por el pecado del pueblo. Pero sabemos que después de que el reino del sur, los judíos, son llevados como cautivos a Babilonia, Dios les permite regresar a su tierra, a Jerusalén, porque Dios amaba a su pueblo y nunca los iba a dejar, ¿verdad? Todo el tiempo Dios les estaba proveyendo una esperanza de salvación. Y ahora, cuando el profeta Malaquías hace este anuncio, él les promete que la salvación viene, y les promete que él va a enviar al profeta Elías, que él va a enviar a alguien que va a hablar en su nombre, y que este profeta Elías va a hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Es decir, que él va a guiar a la gente a arrepentirse y va a preparar el camino del Señor. Después de estas palabras hubo un periodo de 400 años en el que Dios no habló a través de los profetas al pueblo de Israel. Era un tiempo de mucho silencio. 400 años son muchísimo tiempo. Es un poco menos del doble del tiempo que tiene este país de existir. 400 años era muchísimo tiempo sin ellos escuchar una palabra de esperanza. Por eso ellos estaban ansiosamente esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, de este Salvador, de este Mesías que iba a llegar. Ahora, en este periodo de 400 años antes de Cristo, hay acontecimientos muy importantes en la historia de Israel. Ocurrieron cosas muy importantes que definieron el resto de la historia para Israel. En el año 332 a.C., el general macedonio Alejandro tomó posesión de Judea de los persas. Recordemos que Judea había sido conquistada por los babilonios, después ellos habían sido gobernados por los persas y después habían sido gobernados por los griegos. Y este general Alejandro tenía la ambición de conquistar todo el mundo, y él quería promover la lengua griega. Él quería que todo el mundo asimilara la cultura griega y la lengua griega. Y esto es importante porque por ello el Nuevo Testamento se escribió en griego. El griego en ese tiempo era como el inglés de hoy en día, ¿verdad? En muchas partes del mundo la gente habla inglés, y el griego era en ese tiempo el idioma común. Alejandro no se oponía a otras religiones. Alejandro era tolerante hacia la religión judía. Y su imperio luego se divide en 4 de sus generales. Después de que Alejandro muere en el año 323 a.C. Uno de esos generales se llamaba Ptolomeo, y Ptolomeo gobernó la región de Egipto e Israel, y también era tolerante hacia la religión de los judíos. Los judíos, recuerden que tenían que celebrar la Pascua, tenían que ir al templo, tenían que hacer rituales muy importantes para ellos que estaban prescritos en la ley de Dios. Ellos tenían también que circuncidarse, por ejemplo.
Pero en el año 198 antes de Cristo, la situación se complicó mucho para ellos. Otro de los generales de Alejandro, llamado Seleuco, conquistó la región de Judea. Pero los seleucidas o los descendientes de Seleuco no eran tolerantes a la religión de los judíos. Los judíos comenzaron a vivir un tiempo de persecución muy fuerte. Ellos eran perseguidos por ejemplo, tener una copia de las escrituras hebreas. La circuncisión, que era un signo de ellos pertenecer al pueblo de Dios, se castigaba ahora con la pena de muerte. Por lo tanto, era un tiempo de mucha dificultad para Israel. En el año 167 a.C., un habitante de Judea llamado Matatías se rebeló en contra de los seleucidas. Muchos judíos fieles se unieron a esa revolución y ellos pudieron volver a tomar el control de su tierra. Y también purificaron el templo que había sido profanado por los antiguos generales seleucidas. En ese momento fue quien se estableció el festival judío de Hanukkah. No sé si ustedes han escuchado el festival judío de Hanukkah, o la fiesta de las luces. Fue cuando ellos pudieron alumbrar el candelabro que debía estar en el tabernáculo, en el templo. Los descendientes de Matatías se llamaban los asmoneos. Los asmoneos también gobernaron la tierra de Judá hasta cuando el ejército romano tomó control de la región de Judá. Y ellos tomaron control de la tierra de Judá porque había una guerra civil entre los asmoneos o los descendientes de Matatías, porque ellos se peleaban por quién iba a ser el gobernador de Judá. Finalmente, el general romano Pompeyo tomó el control de Judea en el año 63 a.C. Los romanos y sus descendientes bizantinos continuaron gobernando la región de Judea hasta el año 637 después de Cristo. Toda esta historia es importante porque en este periodo de 400 años, como vemos, pasaron muchas cosas, pero particularmente era un tiempo de aflicción, un tiempo en el que el pueblo estaba esperando escuchar buenas nuevas. Ellos querían escuchar esperanza y querían ver las promesas de Dios cumplidas, ¿verdad? Ellos estaban tristes y desanimados, era mucha la persecución, y yo creo que si nosotros estuviéramos en sus zapatos, también estaríamos esperando buenas noticias. ¿Se imaginan ustedes si no pudiéramos reunirnos en la iglesia libremente como lo podemos hacer ahorita? Si no pudiéramos tener una copia de las escrituras, si tuviéramos que pagar impuestos y no viéramos que se nos dé nada por ello, creo que estaríamos también nosotros esperando una voz de esperanza de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios en su amor y su gracia rompió el silencio. Dios vino a cumplir sus promesas y vemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de aquellas promesas. En el libro de Lucas, capítulo 1, vemos como Dios habla otra vez a su pueblo. Vamos a ver un anuncio muy importante que cambió la historia de la humanidad. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Antes de ello quisiera hacer un paréntesis breve porque hemos hecho un salto, una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos enseña el nuevo pacto de Dios. El nuevo pacto es la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? El Nuevo Testamento comienza con 4 libros que son los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y estos evangelios nos explican acerca de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Es decir, que si nosotros queremos saber acerca de quién es Jesús y qué hizo el Señor Jesús, podemos ir al Nuevo Testamento, a los evangelios, para saber acerca de Jesús, ¿verdad? Estos libros fueron escritos en el primer siglo y el último libro que fue escrito fue el libro de Juan en el año 90 después de Cristo. Estos libros fueron también escritos por
dos testigos presenciales del Señor Jesucristo, dos personas que caminaron con Él. Mateo era un discípulo de Jesucristo, quien fue testigo de sus obras, de su muerte y de su resurrección, también como lo fue Juan. Marcos se cree que fue escrito por un discípulo llamado Juan Marcos, quien era también una persona que trabajó con Pedro para poder redactar este evangelio. Pedro era también uno de los discípulos presenciales del Señor Jesucristo. Y el evangelio según Lucas fue escrito por un discípulo llamado Lucas, quien recopiló o redactó todas las enseñanzas de aquellos que habían visto las obras y la vida de Jesús. Quisiera también explicarles rápidamente acerca del relato de Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 25, para darles un poco de contexto. Pero permítanme leerles de Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Lucas está escribiendo a una persona llamada Teófilo, que significa amigo de Dios, acerca de la vida y la obra de Jesús. Y él comienza hablando acerca de cómo Dios envía a un ángel llamado Gabriel, a venir a la región de Judea a hablar con un sacerdote cuyo nombre era Zacarías. Zacarías era un sacerdote que estaba oficiando en el templo y estaba ofreciendo incienso a Dios. Y este hombre Zacarías y su esposa Elizabeth eran personas avanzadas en años, eran ya personas de la tercera edad que no se esperaba que pudieran tener hijos. Ellos nunca habían tenido hijos y estaban siempre confiando en Dios. Ellos siempre eran devotos al Señor y le servían al Señor con mucha fe y mucho gozo. Y mientras que Zacarías estaba en el templo quemando el incienso, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Y Gabriel lo vemos antes en el libro de Daniel. El ángel Gabriel es enviado a Daniel para explicarle las visiones del futuro que él estaba teniendo. Entonces ahora este mismo ángel, Gabriel, se aparece a Zacarías y le dice: Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth va a concebir y va a dar a luz a un hijo. Y él dice acerca de este hijo, quien Zacarías y Elizabeth iban a traer al mundo. Él dice en Lucas 1:14 acerca de que su nombre será Juan, como lo dice en el versículo 13, dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y lo precederá con el poder y el espíritu de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos, y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Este niño que iba a nacer vendría en el poder y el espíritu de Elías, y vendría a preparar al pueblo para recibir al Señor. Está pasando algo muy importante, y es que la promesa que se dice aquí en Malaquías se estaba comenzando a cumplir. Dios estaba enviando a una persona que vendría como el profeta Elías a decirle al pueblo: el tiempo se ha acercado, arrepiéntanse.
y crean en Dios, crean en el Evangelio. El Señor está por venir. Juan, este mismo niño más adelante diría que yo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces este niño que iba a nacer tendría una misión muy importante, que era preparar al pueblo de Israel a recibir a Jesucristo, a recibir al Señor. Y Zacarías le hace una pregunta al ángel, escépticamente, dudosamente. Él le dice, pero ¿cómo esto puede ser posible si yo soy un anciano y mi esposa es una anciana? ¿Cómo vamos a poder tener hijos? El ángel Gabriel le dice a Zacarías, yo soy Gabriel y yo estoy en la presencia de Dios. Porque no has creído estas cosas, vas a quedar mudo hasta que estas cosas sucedan. Más adelante vamos a ver que Zacarías recubre su voz. Dios le da su voz de vuelta cuando el niño nace, cuando el niño que se llama Juan nace. Aquí él es Juan el Bautista. Ahora vamos a ir al versículo 26, ya que tenemos este contexto. Vamos a leer desde el versículo 26, por favor. Lucas 1:26. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba, ¿qué clase de salud era este? El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. 6 meses después del embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías, este mismo ángel Gabriel viene a una ciudad en la región de Galilea que se llama Nazaret. Y viene a hacer un gran anuncio, viene a hablarle a una joven, a una virgen cuyo nombre es María. María era pariente de Elizabeth, quien iba a concebir a Juan el Bautista. Y le dice que ella va a dar a luz a un hijo y que el nombre de ese niño va a ser Jesús. También el ángel le dice que Dios le ha concedido su gracia, que Dios le ha dado su favor. Y es muy importante ver aquí que Dios misericordiosamente estaba escogiendo a esta joven llamada María para lograr un propósito muy importante, que era traer al Mesías al mundo. María tenía el privilegio de que su vientre fuera utilizado para que un santo ser naciera de ella. María no era dadora de gracia, sino que había recibido la gracia de Dios. Como lo dije, otras personas en el Antiguo Testamento también recibieron favor de Dios para cumplir propósitos muy importantes. Por ejemplo, de Noé se dice en el capítulo 6, versículo 8 de Génesis, que Noé halló gracia
ante los ojos del Señor. Entonces ahora María estaba siendo utilizada para cumplir un propósito muy importante, que era dar a luz al Hijo de Dios. Cuando María escuchó este anuncio del ángel, ella se preguntaba cómo eso era posible, porque ella nunca había estado con un hombre. Todos sabemos que para que un niño nazca se necesita de la unión entre un hombre y una mujer para que un ser pueda ser concebido. Pero aquí el ángel le dice que no va a haber una intervención humana, que no va a haber un padre humano para que este santo ser nazca. Es decir, que hay un milagro que está ocurriendo. No es algo que ocurre todos los días, es más, es algo que solamente una vez ocurrió, que fue en el nacimiento del Señor Jesucristo. Por lo que nos dice que tiene un propósito muy importante. Si solamente ocurrió una vez es porque es único, ¿verdad? De aquel hombre que nacería de María, se dice que sería un gran hombre, que sería el Hijo del Altísimo, y que Dios le daría el trono de David su padre, y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y que su reino nunca tendrá fin, y que su nombre iba a ser Jesús. Jesús es un nombre que significa Salvador, o Dios es salvación. Y en este pasaje del anuncio de Gabriel a María de qué va a ser y quién va a ser este niño, vemos el cumplimiento de muchas promesas de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, como sabíamos, el descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente tenía que nacer de una mujer, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús cumplió esa promesa. También en Génesis 49:10, cuando Jacob le está bendiciendo a sus hijos, él dice de Judá, uno de sus hijos, que no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen todos los pueblos. Dios le estaba prometiendo a su hijo Judá que de él vendría un descendiente que iba a ser un rey para siempre, y a quien todos los pueblos le servirían. En Isaías 7:14, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, se hace una promesa que Jesús cumplió al pie de la letra, cuando dice, el profeta Isaías anuncia que una virgen dará a luz a un hijo, donde el profeta dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora este niño que iba a ser engendrado en el vientre de María, iba a ser Dios mismo quien vendría a estar con su pueblo, quien vendría a habitar entre su pueblo. Lo que son muy buenas nuevas, muy buenas noticias, porque ahora Dios venía a salvar a su pueblo de sus pecados. En Isaías 9, 6 al 7 se nos habla también de este niño que nacería de la Virgen. Se nos explica que tiene un origen eterno, tiene un origen divino. Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Ahora, el ángel estaba diciendo lo que ya Isaías había profetizado, que un niño iba a nacer de una virgen,
y que este niño iba a ser un rey que reinaría sobre el trono de David para siempre. Y esta es una promesa muy importante porque si ustedes recuerdan, en Samuel 7, versículos 12 al 3, Dios le dice al rey David que él va a establecer su descendencia para siempre, que él va a hacer que su trono permanezca para siempre, que uno de sus descendientes reinará para siempre, que su reino no tendrá fin. Por lo tanto, ahora acá Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo su promesa de salvación y de liberación a su pueblo de sus pecados y todo aquel que confía en Jesucristo. También en Daniel 7, versículos 13 al 14, el profeta Daniel da palabras acerca de Jesús. Dice Daniel 7, 13 al 14: mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió que se acercase más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Este es un reino de justicia, el reino de Dios que estaba viniendo a la tierra por medio del Señor Jesucristo, que iba a nacer de la Virgen María. Este acontecimiento es tan importante que hoy estamos en el año 2019, porque Jesucristo ya vino al mundo. Jesucristo dividió la historia de la humanidad en dos, porque Él vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados, vino a salvarnos. Ahora, María muy probablemente estaba pensando en estas escrituras cuando el ángel le hablaba de estas cosas. El ángel le decía: tú vas a quedar encinta. Probablemente María, siendo una mujer piadosa, pensaba: Dios mío, en Isaías dice que una virgen quedará encinta y dará luz a un hijo, y su nombre será Emmanuel. Posiblemente ella estaba recordando que Dios había prometido estas cosas. Y María le preguntaba al ángel Gabriel: ¿cómo va a poder suceder esto si yo soy una virgen y nunca he estado con un hombre? Creo que todas las mamás se preguntarían lo mismo si les anunciaran algo así. Y el ángel Gabriel le explica a María cómo iba a ocurrir este milagro. El ángel le dice a María: el Espíritu Santo, quien es Dios, la tercera persona de la Trinidad, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios le estaba diciendo, el ángel le estaba diciendo a María que el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, iba a reposar sobre ella, y que el poder del Altísimo reposaría sobre ella con su sombra. Y es muy importante este detalle, es uno de los pilares de la fe cristiana, porque nos garantiza que el hecho de que Jesús no tuvo un papá humano, garantiza que Jesús no iba a heredar la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Todos nosotros nacemos con el pecado de Adán, pero Jesús, porque no tuvo un papá humano, no nació con esa disposición a pecar. Él nació perfecto, Él nació sin ningún pecado. Él es el único que es impecable, que nunca pecó. El poder del Altísimo vino sobre María y la cubrió con su sombra. Esto nos recuerda a Éxodo 40, versículos 34 al 35, cuando concluyó la obra del tabernáculo. Cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, que era el lugar de reunión del pueblo con Dios, dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. El tabernáculo, como he dicho, era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Y cuando se terminó de erigir ese tabernáculo, la gloria de Dios se reposó sobre él. Vino una nube que nos mostraba que la presencia de Dios estaba allí. De la misma forma, ahora la nube, el poder del Altísimo iba a cubrir a María con su sombra, para que Dios mismo hiciera su tabernáculo entre los hombres, como encarnándose. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 y 14 dice lo siguiente: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la palabra se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó o hizo su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la encarnación o en el nacimiento de Jesús, por medio de la Virgen, Dios estaba enviando a su Hijo Jesucristo, quien es Dios, quien es la palabra, a hacerse un hombre, a tomar la forma de un ser humano y en un cuerpo de carne y hueso, hacer su morada entre los seres humanos, para que por medio de Jesucristo nosotros podamos ir al Padre. Como los judíos en el Antiguo Testamento iban al tabernáculo y ofrecían sacrificios para el perdón de sus pecados, para ir a Dios, ahora por medio de Jesucristo nosotros podemos ir a Dios, porque Él es el sacrificio que Dios ha dado por el perdón de nuestros pecados. Es muy importante ver que el ser que María iba a dar a luz no tuvo su origen ahí. Jesús ya existía. Jesús era, es y será. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es muy importante porque nos dice que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Jesús no tiene principio y no tiene fin. Lo que nos recuerda que creemos en un Dios que es tres personas en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Dios, Jesús, también se hizo hombre, y sus dos naturalezas, la naturaleza divina y su naturaleza humana, existen completamente en la misma persona. Él es 100% hombre y 100% Dios. No es 50% hombre, no es 50% Dios, sino que es 100% Dios y 100% hombre. Y esto es muy importante porque significa que Jesús, como Dios, nos representa a Dios a nosotros, nos manifiesta a Dios a nosotros, pero también como hombre nos representa a nosotros, al Padre, nos representa como sus hijos al Padre. Como el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y ofrecía sacrificios por su pueblo, representando al pueblo, así es Jesús para nosotros. Ahora, sabemos que Jesús, del texto se dice que Jesús sería un gran hombre. El bebé que nació no solamente se quedó como un bebé, sino que el bebé también creció. Y creció para ser el hombre perfecto, para ser la persona que nosotros debíamos haber sido, pero que no fuimos. Él creció para ser el Salvador del mundo.
Jesús creció para ser el Salvador del mundo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como habíamos hablado de Juan, antes quisiera avanzar unos años más adelante en la vida de Juan. Juan creció para preparar al pueblo para recibir al Señor, para proclamar la venida de Cristo. Y Juan dijo acerca de Jesús cuando Jesús estaba bautizándose: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba anunciando que Jesús es el Mesías, el Rey y también el siervo sufriente de Dios, quien iba a venir al pueblo para morir por su pueblo, para morir por el pecado de su pueblo. En Isaías 53:5 se dice del siervo sufriente de Dios que Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Salvador, el Hijo de Dios, vendría a dar su vida por su pueblo, vendría a sufrir por su pueblo. Jesús anunciaba las buenas nuevas diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. También Él decía que Él vino a dar su vida por la nuestra, que Jesús vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. En Marcos 10:45 Jesús dijo: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que su propósito iba a ser venir a salvar a su pueblo de sus pecados, iba a hacer morir. Aquel niño que nació para morir por otros, vivió para que por medio de Él nosotros podamos vivir. En la historia de la vida de Jesús se nos dice en Juan 18:37 que Él injustamente fue juzgado. Él nunca cometió pecado y nunca hubo engaño en su boca. Pero sin embargo, en el plan de Dios, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que Él fuera crucificado, para que Él muriera por nuestros pecados y también para que Él resucitara dentro de los muertos, para que por fe en Él todos nuestros pecados sean perdonados y sean blanqueados. Jesús habló de su nacimiento también aún antes de su muerte. Ante Pilato, Él decía en Juan 18:37: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y cuál es la verdad?, le preguntaba sarcásticamente Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Una buena pregunta. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que Jesús vino a proclamar, la verdad que Él quería que todos escucharan, es que Él es el Hijo de Dios, como lo anunció el ángel Gabriel, que Dios es santo, que Dios es justo y que todos nosotros hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a ofrecer vida eterna, Jesús vino a perdonar los pecados. Jesús dijo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Por lo tanto, Jesús vino sabiendo que Él iba a ofrecer su vida en la cruz, que en la cruz su cuerpo iba a ser quebrantado, que su sangre iba a ser derramada y que Dios iba a recibir ese sacrificio por el perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, Él quiere, la voluntad de Dios
es que todos reconozcamos nuestra necesidad de Él y que confiemos en Jesús. Que solo en Jesús está nuestra salvación, que confiemos que Él murió por nosotros, que Él resucitó y que en Él tenemos vida eterna. Que nos apartemos de nuestros pecados y lo sigamos a Él. Jesús todavía está salvando a todos los que confían en Él. La oferta de salvación todavía está disponible para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y su palabra nos dice que cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, el fin vendrá. Y Jesús descenderá con gran gloria y poder y vendrá a instalar su reino para siempre. Pero a todos aquellos que no se arrepienten, Jesús va a venir una segunda vez como juez, porque Dios es justo y Él va a juzgar el pecado. Por eso nos llama, mientras hay tiempo, a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo. La voluntad de Dios es que seamos reconciliados con Él por medio de Cristo. Él promete darnos vida, gozo, salvación, perdón. Él promete estar siempre con nosotros. En Juan 17:3, Jesús dijo acerca del propósito de nuestra vida. Jesús nació con el propósito de vivir, morir y resucitar para salvar a los pecadores que confían en Él. Y Él quiere que vivamos para la gloria de Dios. Y Él nos habla de cuál es la vida eterna, para qué existimos. Él dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere que le conozcamos y que nos deleitemos en Él por medio de su Hijo amado Jesucristo. Hoy vamos a celebrar algo muy importante, la Cena del Señor. Vamos a celebrar el nuevo pacto en la sangre de Cristo que Él nos ha dado. La Cena del Señor representa que Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados por el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces quiero primero orar al Señor antes de que tomemos la cena, por favor.